Ahí, a grabar. Uy, no se te entiende nada, Meli, Como robot estamos. ¿Qué Bianca? No sé qué hace. Uy, a ver, ¿qué hace? ¿Dónde está? Ah, bueno. ¡Ay, qué lindo esa pared, Bianchi! Está buenísima. El árbol, genial. ¡Ay, el Lenia, mandala! profe. Ah, bueno. Ya le choreé la pared a alguien. Bueno, nada, continuemos. Ahí está, mira, ya están bailando. Entonces, en este Power vamos a hablar sobre el origen de la vida. El Power lo tienen en el Classroom, ¿sí? O sea, que está ahí si lo quieren ver. Bien, vamos a tener bastante más texto que nosotros, nada, no se desesperen. Porque básicamente es como una guía para que yo no me olvide de ningún dato. Pero más o menos se cree que hace 4.000 millones de años atrás... Profe, sí. perdón que te interrumpa. Tranqui, no pasa nada. Pero, ¿esta clase va a ser grabada y la vas a subir a YouTube? Sí, como siempre. Ya está grabando. Ok. Ok. Más o menos se cree que el primer ser vivo que apareció en el planeta Tierra apareció hace 4.000 millones de años atrás. Hablamos del primer ser vivo y no se imaginen un perro, o sea, o un elefante. Estamos hablando de una bacteria, ¿sí? Que no es como la conocemos hoy en día, sino que es una bacteria que se llama bacteria primitiva, porque era bastante diferente a las que están hoy, con las que conocemos hoy, pero era una bacteria unicelular, compuesta por una sola célula y procariota, ¿sí? O sea, sin núcleo. ¿Cómo saben los científicos que era una bacteria unicelular procariota? Porque se la encontró. ¿Cómo sabemos cuando encontramos un fósil qué edad tiene? Bueno, los fósiles dejan improntas en las rocas. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un dinosaurio, podemos encontrar un hueso del dinosaurio. El hueso es la parte dura del cuerpo del animal. Obviamente no vamos a encontrar las partes blandas como la carne, porque eso se descompone, ¿no? Pero encontramos los huesos duros. Pero aquellos animales que son invertebrados, por ejemplo, no tienen huesos, por lo general, pasa muchísimo en las plantas, en los vegetales o en las bacterias, por lo general dejan una impronta, tal cual un sellito, en la roca, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra un fósil que deja su impronta en la roca, se analiza esa roca químicamente y molecularmente y se determina cuántos años tiene esa roca. Entonces, como ese fósil se encontró en esa roca y ya sabemos cuántos años tiene la roca, se cree que ese fósil vivió en el mismo momento que vivió la roca, porque si no, no hubiera dejado su impronta ahí. Y con eso se determina cuántos millones de años tiene ese ser vivo. ¿Ok? Esa es la forma como para saber cuántos millones de años o cuántos miles de años tiene ese ser vivo. ¿Sí? Entonces dice el texto, uno de los hechos relevantes de la evolución de los seres vivos ha sido el origen de los organismos unicelulares eucariotas, a partir de organismos procariotas. O sea, hoy por hoy se sabe que los organismos procariotas, o sea, los que no tienen núcleo, originaron a los organismos eucariotas, los que sí tienen núcleo, ¿sí? Es decir, los eucariotas se originaron a partir de los procariotas. Y más o menos sucedió hace 2.000 millones de años, que se cree que apareció un organismo eucariota, ¿sí? O sea que por 2.000 millones de años, justamente, solamente en el planeta Tierra había bacterias procariotas. Como las bacterias las consideramos seres vivos, porque realizan las funciones de todos los seres vivos, podemos decir que la primera bacteria que se encontró, la más vieja, la más antigua, hace 4.000 millones de años, fue el primer ser vivo que apareció en la Tierra. ¿Sí? Tenemos que aclarar lo siguiente antes de continuar. Cada vez que se encuentra un fósil nuevo y se data de qué año se trata ese fósil, en este caso que se encontró esta bacteria y se dice que tiene 4.000 millones de años, no significa que justo haya sido esa la primera. Es la primera que dejó la impronta, ¿ok? Obviamente pudo haber aparecido una hace 5.000 millones de años, pero no tenemos el registro fósil, o todavía no se encontró. Mañana puede aparecer un fósil de hace 5.000 millones de años, y si ese fósil se va a transformar en el ser vivo más viejo, ¿sí? Este es el registro que se tiene hasta ahora.
Obviamente esto va cambiando día a día porque la ciencia cambia día a día, ¿sí? Se van encontrando nuevos fósiles, se va encontrando nueva evidencia del pasado. Hoy por hoy pensamos que los dinosaurios murieron con el meteorito, pero en realidad, o sea, sí se encontraron registros de meteoritos y etcétera, pero no específicamente se asocia con la muerte de los grandes dinosaurios. Entonces, todos estos datos del pasado se van ¿En serio, reconstruyendo. profe? ¿Cómo? ¿En serio es eso lo de los dinosaurios? Sí, los grandes dinosaurios, el Sabía. T-Rex, ¿no? Profe, Claro. Se cree, o sea, en realidad no se sabe específicamente si murieron con el meteorito, como Jurassic Park nos muestra. Em, Se cree que lo que probablemente haya sucedido es que no hubo meteoritos que terminaron con algunas especies, o sea, sí hubo porque hay registro de los meteoritos, ¿no? Pero se cree que muy probablemente, obvio, todas estas son hipótesis, son suposiciones, porque nuevamente, salvo Mirta, no sabemos qué pasó, pero se cree que los grandes dinosaurios muy probablemente hayan desaparecido del planeta Tierra por algún tipo de pandemia que hubo. O sea, hubo algún virus, alguna bacteria que los afectó. ¿En COVID serio? 2.0. Claro, el COVID, en este caso, Exacto. COVID 4.000 millones de años atrás, punto Claro. cero. Profe, No, exacto, profe, es eso. Profe, Encontramos el origen del COVID, profe, listo. No, sí, el COVID Profe. está desde Profe. siempre. Sí, no sé si vos sabés, pero, o sea, ¿vos sabés si es cierto que cada 100 años hay una pandemia? sí, sucede eso. entonces Mirta, ¿cuántas pandemias vivió? Y bastantes. Y sobrevivió a todas, eso es lo peor. Bueno, profe, Sí. tengo que apagar la cámara. Discúlpame, no vas a ver esta hermosa cara, pero me tengo que cambiar. Bueno, igual no la estamos viendo. Profe, No hay juro que problema. cuando se muera Mirta Legrand hay que hacer mínimo un año de luto. Creo que se dice así, ¿no? Sí. Tipo, un año, profe, o sea. Y yo creo que se viene un apocalipsis, tipo, se muere Yo creo que venga un Se acaba el apocalipsis, mundo, profe. se acaba el Profe, yo creo mundo, que venga un sí. apocalipsis. Así estamos tipo Stranger Things, que es tipo como Ay, que no. estamos en un centro comercial y Sí, empezamos a luchar contra todos los demogorgones. pero y tendríamos quedan que tipo tener vivos una algunos. 11 en nuestras vidas con Ojalá. superpoderes, o sea. Voy a hacer macumbas para tener poderes. Bueno, pero la macumba. Mirá, yo vivo en la esquina de un cementerio, o sea, literal tengo un cementerio a media cuadra. Y cuando voy a pasear a los perros veo un montón de macumbas, y no creo que sirvan. Ay, Más que que ¿Es en para. serio, profe? Sí, ¿Me sí, está sí. hablando en serio? En serio, pero ¿lo podemos dejar para los 10 minutos finales? Sí, sí, Dejemos sí, la sí. charla para los 10 minutos. Continúe, Avancemos profe, un que poquito, quiero sí. saber. Bueno, después les cuento. Bien, entonces, dice el texto, la clasificación biológica, ¿no? Esto de fijarnos en qué año es el fósil que encontramos, permite ordenar toda la diversidad de seres vivos que hubo a lo largo de la historia de la evolución, ¿no? O sea, de la historia de la vida, digamos. Cada vez que se va encontrando un fósil nuevo, se determina en qué época del pasado vivió, con qué otros seres vivos se relacionó, cómo pudo haber fallecido, si es un organismo que se conocía o si no se conocía, qué características tenía, ¿sí? Uno de los sistemas de clasificación que hoy por hoy está desarrollada, que se utiliza, es un sistema de clasificación que considera 6 reinos distribuidos en 3 dominios. Esto es importante y hoy por hoy lo utilizamos para estudiar los seres vivos, pero está relacionado también con nuestro pasado porque se siguen catalogando igual, ¿no? O sea, se ha encontrado esta bacteria y justamente bacteria es uno de los dominios de los seres vivos. Entonces, en el pasado se sigue llamando bacteria porque es justamente un organismo prácticamente igual al de nuestros días, ¿sí? O sea que no importa en qué momento de la historia de la Tierra estemos hablando, siempre más o menos estamos hablando de los mismos organismos, obviamente que fueron modificando y cambiando, no es siempre el mismo. Pero bueno, si nosotros hoy quisiéramos estudiar los seres vivos, tanto los del pasado como los actuales, lo que se les ocurrió a los científicos es considerar 6 reinos, ¿sí? Que están distribuidos en 3 dominios. Y ahora los pasamos a ver. Seguro que esto lo vieron en primaria.
Dos dominios incluyen a los organismos procariotas. Uno de esos dominios se llama arquea, ¿sí? Se escribe archaea, pero se pronuncia arquea, y el otro dominio es el bacteria. Estos dos dominios tienen todos organismos procariotas, ¿sí? No hay organismos eucariotas que estén dentro de estos dominios. Cada uno de esos dominios tiene un solo reino, es decir, dentro del dominio arquea tiene el reino que se llama arquea, y dentro del dominio bacteria está el reino que se llama bacteria, ¿sí? Las arqueas son células procariotas, obviamente, porque son organismos procariotas, que se van a diferenciar de las bacterias, que también son procariotas, porque tienen características extremas de, por ejemplo, salinidad, temperatura o ausencia de oxígeno. O sea, los organismos arquea, ¿sí? Son organismos procariotas que pueden vivir en ausencia total de oxígeno, o sea, viven en lugares donde no hay oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, en planeta exterior o en atmósfera, en lugares en donde hay muy alta temperatura, como por ejemplo el interior del volcán, o muy baja temperatura, por ejemplo el interior de los glaciares, o donde hay extrema salinidad, por ejemplo en las salinas, ¿sí? O sea, en lugares donde hay muy elevada salinidad. Ahí van a vivir estos organismos, o sea, son organismos que se llaman extremófilos, porque viven en lugares extremos, ¿sí? Como si nos fuéramos al otro extremo, digamos. Las bacterias también van a vivir, también hay bacterias extremófilas que van a vivir en estos lugares, pero por lo general las bacterias las encontramos en todos lados, ¿no? Están dentro del cuerpo de los animales, están asociados a plantas, viven en las superficies de nuestra casa, la encontramos en los mares, en los océanos, en los lagos, en las lagunas, en las montañas, en las praderas, en los árboles, la selva, los bosques, absolutamente en todo el planeta, ¿sí? En cambio, las arqueas están como en algún lugar en específico, ¿no? Como estos que mencionamos. Pero igual son organismos bastante parecidos porque los dos son procariotas, ¿sí? Y son prácticamente unicelulares, ¿no? O sea, las bacterias son casi, no es que son todas unicelulares, pero son bastante como primitivas en el sentido que no tienen grandes órganos, ¿no? Son bastante sencillas. En cambio, el tercer dominio que nos falta es el que se llama eucaria, ¿sí? Eucaria con la I latina es justamente el nombre, con la K es el nombre en latín, ¿sí? Nosotros lo traduciríamos así. Pero en este reino se incluyen, perdón, en este dominio se incluyen organismos eucariotas, ¿sí? Y tenemos 4 reinos en total. Los protistas, que la gran mayoría son organismos unicelulares, eucariotas. El reino Plantae, o también llamado reino vegetal o reino de las plantas, obviamente involucra a todos los vegetales. El reino Fungi, que también se llama reino de los hongos, que dentro de él encontramos todos los hongos. Y el reino Animalia, también llamado reino animal o reino de los animales. Obviamente encontramos los animales allí. En estos 3 últimos, en el Plantae, en el Fungi y los Animalia, la gran mayoría son organismos pluricelulares, ¿sí? O sea, que tienen más de una célula. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos? O sea, los eucariotas están acá, en las arqueas y en las bacterias. Los eucariotas están acá, por eso se llama eucaria, viene de eucariota. O sea, ya el nombre nos va indicando. Por lo general, la gran mayoría de estos organismos, de las arqueas y de las bacterias, son unicelulares, pero también encontramos pluricelulares. En cambio, dentro del reino eucaria, en los protistas son todos unicelulares, pero en el Plantae, Animalia y Fungi son pluricelulares. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, buenísimo. Tenemos como todas las... Bien, genial. Tenemos todas las combinaciones. Entonces, en estos 3 dominios, arquea, bacteria y eucaria, o en estos reinos, arquea, bacteria, protista, Plantae, Fungi y Animalia, encontramos a todos los seres vivos que se conocen, actuales o del pasado, ¿sí? Obviamente. Y a medida que se va encontrando un nuevo ser vivo, se lo encasilla, según sus características, en alguno de estos 6 reinos, ¿sí? Entonces acá tenemos, los seres vivos, dijimos, pueden ser del dominio bacteria, del dominio arquea o del dominio eucaria. Y si vamos al dominio eucaria,
Pueden ser protistas, plantae, animalia o fungi. ¿Sí? Estas como imágenes que resumen, digamos, lo que vimos recién. Ok. Entonces dijimos, todos los seres vivos del dominio eucaria son organismos eucariotas o eucariontes, su palabra lo indica, es decir, sus células son eucariotas, tienen material genético dentro de un núcleo, ¿sí? Eso era que sea eucariota, que están dentro del núcleo. Y los distintos procesos metabólicos ocurren en diferentes organelas, tal cual lo que vimos de la célula eucariota, ¿sí? Los primeros seres vivos se habrían originado hace unos 4.000 millones de años, lo volvemos a repetir, pero estos eran organismos unicelulares procariotas, o procariontes, es lo mismo, similares a las bacterias que conocemos en la actualidad, a partir de las cuales se originaron las primeras células eucariotas, hace aproximadamente 2.000 o 1.500 millones de años atrás. ¿Sí? Más o menos lo que estuvimos diciendo al principio de la clase. Acá no hay mucha info nueva. Estos organismos procariotas primitivos constituyen lo que nosotros llamamos el antecesor común, ¿sí? Porque justamente están tan atrás en el tiempo, y se cree que fueron los primeros, que tenemos que decir que fue nuestro antecesor porque está hacia atrás, y decimos que es nuestro antecesor común porque a partir de este organismo evolucionaron el resto de los seres vivos, ¿sí? De los 6 reinos, ¿ok? Acá evolucionaron, a partir de cuál evolucionaron los grupos de arqueas y bacterias actuales y los grupos de todos los eucaria. ¿Sí? Acá los volvemos a repetir. ¿Sí? O sea, ese es el antecesor común. Es un organismo del cual descendemos el resto de los seres vivos. Obviamente en ese trayecto de miles de millones de años fueron adquiriendo células, las células fueron cambiando, cambió la parte morfológica, o sea, la parte física, cambió la parte fisiológica, o sea, la función. O sea, obviamente, por eso nosotros no somos iguales a las plantas, ¿no? O a los hongos, o a las bacterias. Pero sí todos provenimos de ese antecesor común. Nuevamente, es según la visión de la ciencia, ¿sí? Según la ciencia, esto es lo que pasó. ¿Se entiende? No significa que haya pasado de verdad. Es lo que la evidencia que tiene la ciencia, pero obviamente todo lo tomamos entre pinzas porque, nuevamente, salvo Mirta, nadie estuvo en ese momento para saber que esto fue así. Y bueno, además de derivar los arqueas y las bacterias, derivaron los organismos eucariotas, ¿no? Los protistas, que acá daríamos un poco de información. Los protistas, además de ser organismos unicelulares, vamos a tener autótrofos y heterótrofos. Esto está relacionado a la alimentación, recordemos. Los fungi, que son los hongos, son todos organismos pluricelulares, salvo las levaduras, que son unicelulares, y son todos heterótrofos. Las plantas son todas pluricelulares y heterótrofas, y los animales son todos pluricelulares y heterótrofos, perdón, autótrofos, y acá heterótrofos. ¿Sí? O sea, agregamos acá, además de la cantidad de células, la forma de alimentación que tienen, para recordar, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Me alegro. Bien, y acá ya empezamos con lo que es el origen de la vida, según algunos autores o naturalistas o filósofos. ¿Por qué? Porque el tema del origen de la vida... ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Estamos No, bien. profe, disculpe, se me abrió el micrófono. Ah, no, tranquilo, no hay problema. Porque claro, el tema de cómo surgió la vida en el planeta Tierra es un tema bastante controversial, ¿no? Y desde la época de los romanos, o incluso antes, siempre se trató de pensar cómo pudo haber sido ese origen de la vida. Tenemos que tener en cuenta en qué época cada pensador lo propuso, y en base a eso tener en cuenta que no había avances tecnológicos, o sea, bueno, entonces las teorías que fueron postulando cómo se originó la vida fueron cambiando a lo largo del tiempo, obvio. Entonces, por ejemplo, según este hombre Aristóteles, cuya estatua la tenemos acá y suponemos que fue hacia Aristóteles, fíjense que él vivió antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás. Él decía que los seres vivos se generaban no solamente a partir de sus semejantes, sino también a partir de materia inerte, ¿sí? O sea, materia que no tiene vida.
O sea, a partir de materia que no tiene vida, se originaban los seres vivos que eran semejantes a otros seres vivos, ¿sí? Este origen a partir de materia que no existía, de materia que no tenía vida, no que no existía, no, sí existía, pero no tenía vida, se llama teoría de la generación espontánea. Justamente porque generación espontánea significa nacer espontáneamente, ¿sí? Y era este concepto, nacer a partir de materia no viva, de materia inerte, ¿sí? Se mantuvo durante siglos, pero siglos, o sea, hace miles y miles de años se mantuvo esta teoría como origen principal del origen de la vida, digamos. Fue aceptada por muchísimos pensadores, filósofos, científicos, personas religiosas también, así que fue algo que se mantuvo vigente desde siempre prácticamente. Y tengo que aclararles que Aristóteles es considerado el padre de la biología porque fue el más antiguo filósofo y naturalista que comenzó a estudiar la naturaleza justamente. No solamente los seres vivos, sino también su comportamiento, hizo muchos tratados, escribió, bueno, libros obviamente en latín, y cosas por el estilo, pero era un gran observador, observó mucho la naturaleza y fue anotando, ¿no? todo lo que iba viendo. Así que, nada, padre de la biología, corazoncito Aristóteles. Un poco más hacia la actualidad, o sea, 1500 estamos hablando, un poco más cerca de nuestra era, o sea, ya se fue tirando abajo la teoría de la generación espontánea porque los diferentes científicos se fueron dando cuenta que es imposible que un ser vivo nazca de algo no vivo, es imposible. Bueno, hubo muchos trabajos de varios científicos que algunos los vamos a mencionar, otros los van a ver en segundo, ¿sí? Pero bueno, estas ideas de Aristóteles, de la teoría de la generación espontánea, subsistieron muchos años, y por ejemplo en el 1500 este hombre, cuyo apellido es Van Helmont, realizó una experiencia en la que utilizó ratones, trigo y una camisa sudada, ¿sí? Con sudor. Básicamente lo que hizo fue dejar esa camisa con trigo durante la noche, y al otro día cuando se despertó notó que había un montón de ratones alrededor de la camisa y el trigo. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, si yo mezclo trigo con una camisa sucia, voy a originar ratones. Bueno, ok. Pero hoy por hoy sabemos que eso no es así, sino que los ratones fueron atraídos por el trigo y por eso aparecieron ahí, ¿no? Bueno, pero en ese momento no se pensaba eso. Dejamos acá, porque se nos va a cortar. Se vuelven a unir, por fin, Dale, nuevamente, Dale, profe. para otro ratito más. Porfa, en el aula también, no sé ni qué están, no sé, creo que están durmiendo en el aula. Se vuelven a unir en el aula, por fin. Bueno, ni bola. Por favor. ¿Sí? Gracias. Bueno, listo. Se perdió una parte de la aplicación. Esto del microscopio le sirvió a la gente en ese momento para poder observar que existían microorganismos en el agua, en el suelo, ¿sí? Las células. O sea, ya empezábamos a ver diferentes seres vivos que no se observaban a simple vista. Este señor que está acá en este retrato, Spallanzani, fue un sacerdote italiano que también trató de demostrar que la teoría de la generación espontánea no ocurría, ¿sí? Lo que él hizo fue hirvió acá se escribió claro, en realidad tendría que haber dicho caldo, pero bueno, un caldo nutritivo en unos balones de vidrio, ¿sí? Que son justamente un instrumento que se utiliza en los laboratorios, que tiene forma de balón, ¿no? Tal cual como una pelota, digamos. Ahí adentro colocó un caldo nutritivo y lo hirvió durante muchas horas. Modeló ese cuello, o sea, el cuello, los balones tienen como un cuello
más alargado, digamos, como un tubito, el cual con calor lo fue moldeando para curvarlo un poco, hirvió ese caldo y lo observó a lo largo del tiempo, ¿no? Después de que se enfrió, lo observó al microscopio y observó que había muchísimos menos organismos, ¿sí? No estaba 100% estéril, pero había menos organismos que el origen. No lo publicó Spallanzani por miedo a que la comunidad científica lo desprestigiara, ¿no? Entonces, hubo que esperar hasta el siglo XIX que aparece este hombre, Louis Pasteur, corazón enorme para Pasteur, es nuestro amigo, lo queremos mucho en esta materia, para derribar de una vez por todas con la teoría de la generación espontánea. O sea, ustedes imagínense que hasta el siglo XIX, estamos hablando del 1800, hace 200 años atrás, todavía se creía en la teoría de la generación espontánea. O sea, una locura. Hace muy poco, profe. Hace nada. Entonces, claro, para Pastor, ¿qué dijo? Loco, esto no puede ser así, yo tengo que derribar de una vez por todas, porque esto no es verdad, o sea, no puede ser que todavía haya gente que siga pensando en esto, pero sin embargo, como había tenido relevancia por muchísimos años, es lógico que la gente siga creyendo, ¿no? Es como que yo les dijera, la Tierra es plana, y ustedes me dicen, pero profe, hace 6.000 años que se viene estudiando que la Tierra es redonda, o sea, permítame que yo dude, y sí, obvio. Cuando las teorías tienen muchos años, es muy difícil derribarlas, porque ya viene de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones estudiando siempre lo mismo, entonces es difícil. Pero Pasteur estaba decidido a derribar de una vez por todas esta teoría, y realizó un nuevo experimento basándose en el que había realizado Spallanzani, ¿sí? Era bastante similar, pero con algunas cositas que se modificaban. También utilizó un balón, ¿sí? Un balón es esto que está acá, ¿sí? Con el cuellito, virtió el caldo primitivo, en realidad era un caldo nutritivo, ¿no? O sea, que tenía bastantes nutrientes, con calor lo curvó, ¿sí? Que adoptando esta forma, en lo que se llama balón de cuello de cisne, justamente porque se asemeja al cuello como al de un cisne, ¿no? Así largo y curvado. Hirvió este caldo por un tiempo para asegurarse de que si había algún organismo acá, muriera con el calor. Entonces obtuvo un caldo estéril, o sea, sin ningún microorganismo. ¿Cómo sabía que era un frasco estéril? Porque tomó una muestra y lo observó al microscopio y no vio microorganismos, ¿no? Entonces dejó ese caldo ahí. Dijo, si la teoría de la generación espontánea es cierta, en este caldo, como tiene nutrientes, porque es un caldo nutritivo, tendría que haber aparecido seres vivos. Es lo lógico, es lo que dice la teoría de la generación espontánea. Entonces dejó ese caldo unas semanas, y cuando fue a ver, vio que había algo en este cuello de botella raro, ¿no? Como algo que se notaba. Entonces con un hisopo tomó una muestra y la miró al microscopio, ¿sí? ¿Y qué es lo que observó? Que en este sector del cuello de botella había microorganismos, ¿sí? Dijo, ok, los microorganismos no aparecieron en el caldo, porque también tomó una muestra acá y la analizó, y el caldo seguía estéril, ¿sí? Pero sin embargo quedaron retenidos acá. O sea que quizás los microorganismos están en el aire y no aparecen donde tienen comida, ¿no? O sea, bueno. Entonces, ¿qué hizo? Para comprobar, porque quizás también puede ser que esos microorganismos no se hayan originado acá porque no sé, no eran los nutrientes que necesitaban, ¿no? Etcétera. Entonces lo que decidió hacer era volcar, ¿no? O sea, volcar un poquito de este contenido para que venga por acá hasta esta parte y entre en contacto con los microorganismos y volverlo a su posición original. Y él dijo, si esos microorganismos se alimentan de este caldo nutritivo, tendrían que haber aparecido acá, lo lógico, ¿no? Como no aparecieron ahí, yo estoy empezando a tirar abajo la teoría de la generación espontánea. Ahora lo que me queda por descubrir es si realmente esos microbios se alimentan de ese caldo. Como para decir, bueno, si obviamente era su alimento, tendrían que haber aparecido ahí, es lo lógico. Bueno, lo que observó es que sí, claramente dejó pasar un tiempo y ese caldo se contaminó con los microbios. Entonces dijo, si ese alimento era el alimento de los microbios,
y la teoría de la generación espontánea tendría que haber sido cierta, los microbios tenían que haber aparecido donde había alimento, obvio. Como no aparecieron ahí, no existe la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Y esta fue la experiencia con la cual, bueno, estamos callando el tema, con la cual se derriba de una vez por todas la teoría de la generación espontánea y se adopta una teoría diferente en la cual un ser vivo proviene de otro ser vivo y no de materia inerte, como se creía hasta ese momento. ¿Sí? O sea, es muy importante el experimento que hizo Pasteur. Obviamente a partir de esto, Pasteur fue un boom, ¿no? Empezaron capo, genio, sos un grosso. Y de paso también dio a conocer otros estudios que estaba llevando a cabo. No sé si les suena la palabra pasteurización, viene de Pasteur, y es justamente el proceso que sufren ciertos líquidos como los lácteos, para que duren más tiempo. O sea, ustedes sabían que antes, en el 1700, también en el 1800, por ejemplo, traían la leche que cosechaban de las vacas, había que consumirla a las 2 o 3 horas, porque ya si dejábamos pasar 2 días, la leche se echaba a perder. Lo mismo con el yogur, lo mismo con la manteca, con el queso, todo lo que básicamente tenía lácteos. Entonces, Pasteur ideó un mecanismo, no nos vamos a explayar porque es muy largo y complicado, pero creó este mecanismo que permitía que los productos lácteos duraran más tiempo, tuvieran varios días para poder consumirlos, ¿no? Y este proceso se conoce como pasteurización. Y hoy se sigue utilizando, pero recontra reutilizando, y mejoró muchísimo la calidad de vida de las personas, porque no solamente la economía de comprar algo y poder consumirlo los siguientes días, sino también porque mataba las bacterias y los microorganismos que producían enfermedades en el cuerpo humano y dejaba solamente los sanos con este proceso. Y es lo que ocurre hoy, ¿no? Nosotros tomamos yogur, el yogur tiene bacterias, pero que son beneficiosas para el ser humano, o sea, nos ayudan, de hecho, por eso tenemos que tomar yogur, pero mata las bacterias malas, ¿no? Así que, nada, un corazoncito enorme a Pasteur, que fue un grosso total. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿Se entiende No. más o menos? Sí, se entendió, ¿no? En líneas generales. Así que, Entendió. chimpún, la teoría de la generación espontánea, nos vemos en Disney, aguante Pasteur. ¿Sí? Todos con una remera de Pasteur la clase que viene, por favor. Se la mandan a Profe, hacer. por eso se llama pasteurización, por su apellido. Exactamente. Este proceso se puso ese nombre en honor a Pasteur, que fue el que lo impulsó, digamos. Pasteurización viene de Pasteur. Sí, exacto. Si pudiéramos, si no estuviéramos en pandemia y pudiéramos hacer visitas didácticas, muy probablemente estaría genial poder ir a visitar, por ejemplo, la fábrica La Serenísima, ¿no? Y conocer cómo es todo este proceso. Hubiera estado genial. Pero bueno, la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Bueno,